La decisión de Jesús de elegir a 12 hombres específicos para que fueran sus discípulos íntimos y testigos de su ministerio terrenal es un momento crucial en los evangelios. Estos 12 individuos, provenientes de diversos orígenes y profesiones, fueron llamados por Jesús para desempeñar un papel vital en la fundación y expansión de su reino. En Mateo 10:1-4, se nos da la lista de los 12 discípulos escogidos por Jesús. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Examinemos más de cerca a estos 12 hombres y su papel en el advenimiento del reino de Dios. Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, eran pescadores en el mar de Galilea, cuando Jesús los llamó a seguirle. Mateo 4:18-20 nos relata este momento decisivo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pedro, reconocido por su carácter impetuoso y su ardiente devoción a Jesús, llegaría a convertirse en el líder de los 12 y en la piedra angular de la iglesia primitiva. Junto a su hermano Andrés, estos 2 pescadores fueron llamados a dejar atrás sus redes para convertirse en pescadores de hombres, testigos del reino de Dios entre la humanidad. Otro par de hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, también eran pescadores cuando Jesús los llamó. Marcos 1:19-20 narra: «Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, también ellos en la barca remendando las redes, y luego les llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Estos hermanos, a quienes Jesús apodó hijos del trueno por su carácter impetuoso, se convirtieron en testigos oculares de algunos de los momentos más significativos del ministerio de Jesús, como la transfiguración y la agonía en Getsemaní. Felipe y Bartolomé, también incluidos en el grupo de los 12, fueron llamados por Jesús mientras se encontraba en Galilea. Felipe, a su vez, trajo a su amigo Natanael, también conocido como Bartolomé, al encuentro con el Maestro. Mateo, también llamado Leví, era un recaudador de impuestos, cuando Jesús lo llamó a dejar su profesión y seguirle. Como publicano, Mateo pertenecía a una clase social ampliamente despreciada por los judíos devotos, lo que hace aún más sorprendente su elección por parte de Jesús. Otro discípulo, Tomás, también conocido como el Gemelo, es recordado por su escepticismo inicial ante la resurrección de Jesús, pero que luego llegaría a confesar a su Señor como «Señor mío y Dios mío», Juan 20:28. Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, también llamado Judas hijo de Jacobo, y Simón el Celote completan la lista de los 12. Estos hombres provenían de diversos orígenes y ocupaciones, pero fueron elegidos por Jesús para desempeñar un papel crucial en el establecimiento de su reino. ¿Qué es lo que vio Jesús en estos hombres comunes que los convirtió en los pilares de su iglesia? La respuesta radica en la soberanía y la gracia del Maestro. Jesús no eligió a los sabios, poderosos o influyentes del mundo. Por el contrario, Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1:27. Estos hombres ordinarios, llenos de debilidades e imperfecciones, fueron transformados por el poder del Espíritu Santo en testigos extraordinarios del reino de Dios. En Marcos 3:13-14 se nos relata cómo Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Estos 12 hombres fueron llamados a una relación cercana y continua con Jesús,
a fin de ser instruidos y preparados para la misión que les esperaba. Durante los 3 años del ministerio terrenal de Jesús, los discípulos fueron testigos de primera mano de sus enseñanzas, sus milagros, su muerte y resurrección. Tuvieron el privilegio único de convivir con el Hijo de Dios, aprender de Él y formar parte de su plan redentor para la humanidad. Mateo 10:1 nos dice que Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esta autoridad y unción divina les permitió llevar a cabo la obra que Jesús les encomendó: predicar el Evangelio del Reino, sanar a los enfermos y liberar a los cautivos del poder de Satanás. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos se convirtieron en los líderes fundacionales de la iglesia primitiva. Guiados por el Espíritu Santo, proclamaron audazmente el mensaje de salvación en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Pedro, el intrépido pescador, se transformó en un poderoso predicador el día de Pentecostés, cuando miles se arrepintieron y se bautizaron. Hechos 2:14-41. Otros, como Juan y Santiago, se convirtieron en influyentes líderes de la iglesia naciente. Incluso Mateo, el despreciado recaudador de impuestos, se convirtió en el autor del primer evangelio, que sería leído y estudiado por millones a lo largo de los siglos. Cada uno de los 12 desempeñó un papel único y vital en la edificación del reino de Dios. Sin embargo, no todo fue fácil para estos discípulos. Enfrentaron persecución, oposición y, en algunos casos, el martirio por su lealtad inquebrantable a Jesús. Judas Iscariote, uno de los 12, traicionó a su maestro, lo que llevó a su trágico final. A pesar de estas pruebas, los discípulos permanecieron fieles a su llamado. Movidos por el amor y la gratitud hacia Jesús, y fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, se convirtieron en testigos audaces y efectivos del Evangelio. La historia de los 12 discípulos nos enseña importantes lecciones. En primer lugar, nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera, independientemente de su pasado o sus limitaciones, para realizar su propósito. Estos hombres ordinarios fueron transformados en instrumentos poderosos al servicio del reino. En segundo lugar, vemos que la cercanía y el tiempo pasado con Jesús fueron fundamentales para su preparación y efectividad en el ministerio. Ser testigos oculares de su vida, enseñanzas y obra redentora les dio una perspectiva única y una pasión inquebrantable por proclamar la verdad del Evangelio. Finalmente, la historia de los 12 nos inspira a seguir el ejemplo de su devoción y su disposición a sufrir por causa de Cristo. A pesar de los desafíos y las adversidades, permanecieron fieles a su llamado, sabiendo que el Señor estaba con ellos. Mientras reflexionamos sobre el legado de estos primeros discípulos, seamos desafiados a responder con la misma entrega al llamado de Jesús en nuestras propias vidas. Que sigamos sus pasos confiando en que Dios puede usar a los débiles para lograr lo extraordinario y así extender su reino hasta los confines de la tierra.